Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la modalidad discursiva narrativa en cuanto a qué es un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel en el que el emisor presenta una opinión razonada sobre un tema actual y controvertido para influir en la forma de pensar del destinatario. Los elementos de la comunicación presentan las siguientes características. Primera, el emisor actúa con el propósito de convencer o persuadir al receptor. Segundo, el destinatario es la persona a la que se dirige el mensaje. Tercero, el objeto de la argumentación es el tema. Podemos encontrar algunos géneros textuales que poseen carácter argumentativo, como lo son los orales, que son los discursos políticos, los debates o conversaciones. Los escritos, que son los ensayos o artículos de opinión. En conclusión, el texto argumentativo son los que tratan de explicar una postura y defienden sus ideas y opiniones. Las características de los textos argumentativos son las morfosintácticas que tienen rasgos generales para el desarrollo argumentativo, como las oraciones enunciativas, que son a veces complejas, con coordinadas, sobre todo adversativas y subordinadas. Las interrogativas tienen finalidad didáctica o pretenden implicar al receptor, por ejemplo, cómo se mantiene el esfuerzo. Y las subordinadas adjetivas, causales, consecutivas y condicionales son las que expresan las relaciones lógicas. Por ejemplo, el carácter se forma mediante acciones y por tanto nuestra acción puede cambiar nuestro carácter. Para expresar la subjetividad están las oraciones interrogativas o imperativas. Por ejemplo, constatemos un hecho obvio. La primera y segunda persona y los vocativos son referidos al receptor. Por ejemplo, a ese saber vivir o arte de vivir, si prefieres, es a lo que llamamos ética. Otras características son las léxicas, que tienen rasgos generales como verbos alusivos al discurso y al razonamiento, a causas y consecuencias, generalmente en presente de indicativo, además del condicional. En el léxico variado es el que destacan los sustantivos abstractos y tecnicismos y los adjetivos especificativos, descriptivos o valorativos y adverbios modales ponderativos. ¿Cómo se desarrolla? Primero, niveles de comprensión del texto. La construcción de una representación textual exige hallar el tema, las ideas, las relaciones, las interrelaciones y su organización. Clasificada en tres estructuras. Macroestructura. Identifica las ideas centrales en el texto y le confieren un hilo conductor y globalizador a lo leído. Microestructura. Referida a las ideas elementales del texto, su progresión temática y las relaciones entre ellas en términos casuales, motivacionales o descriptivos. Superestructura. Nos habla de la forma o la organización de los textos. 2. Tipos de textos según su modalidad discursiva. Con el objeto de agrupar la diversidad de los textos, y estas se basan en criterios como la función que cumple en el texto, en relación a los interlocutores o estructura global interna que presenta. 3. Modalidades discursivas, clasificadas en 4 tipos de textos. Textos narrativos, donde se relata una sucesión de acontecimientos verídicos o ficticios, como las novelas, los cuentos o las leyendas. Textos descriptivos. Su intención comunicativa es conferir ciertos rasgos o características por medio de signos lingüísticos a personas, animales u objetos. Textos expositivos. Su propósito es informar, presentar o explicar algo de manera clara y ordenada. Textos explicativos tienen como objeto referenciar, informar sobre un tema, proveer de nuevos conocimientos de manera objetiva, implementando el razonamiento lógico. 4. Secuencias textuales. Se pueden diferenciar por su organización interna, clasificadas en 5 formas. Secuencias narrativas. Consiste en contar hechos tal como el autor los ve o se los imagina. Secuencias conversacional. Refleja la intervención oral de varios participantes. Secuencia descriptiva. Informa del aspecto de una persona, objeto, paisaje o ambiente.
Las secuencias narrativas presentan una serie de eventos o acciones sobre las que está puesto el énfasis y se desarrollan en un espacio o lugar determinado. Secuencia conversacional o dialógica. Se manifiesta en reproducir una serie de intervenciones o intercambio de palabras entre dos o más interlocutores. A continuación, se presentan algunos ejemplos de textos argumentativos. 1. La necesidad de la inmigración. Actualmente, son muchos los países que se preocupan por las inmigraciones masivas. Esto se puede apreciar en las caravanas de inmigrantes que proceden de África o Centroamérica, que colocan a las autoridades de los estados en un dilema ético y político bastante considerable. Sin embargo, aunque estos fenómenos afectan a países como Estados Unidos o algunas regiones de Europa, también se debe recordar que las inmigraciones son necesarias para el desarrollo y sustento de la economía. Así se aprecia en países como Alemania y Japón, cuya población es en su mayoría de edad avanzada y cuyos números de natalidad resultan muy bajos en comparación con otras naciones. En conclusión, nadie niega la necesidad de implementar regulaciones que controlen los flujos de inmigración. No obstante, tampoco se puede negar que la inmigración es un pilar fundamental para el desarrollo económico de las naciones. 2. El tabaco. El tabaco está compuesto de nicotina, por ende causa adicción, siendo una peligrosa droga que tiende a destruir el cuerpo. En la actualidad, muchas son las personas que fuman, afectando de paso a personas que se convierten en fumadores pasivos, entre ellos niños, mujeres embarazadas y ancianos. El tabaco puede matar a personas. Evitemos esto y prohibamos fumar en lugares públicos.